Ahora vamos a ver las arterias del compartimento anterior de la pierna, que básicamente va a ser la arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior. Entonces vamos a poner los huesos para ver la relación de la arteria con los huesos, también los músculos, y aquí nada más vamos a poner arterias. Entonces ponemos la tibia, el peroné, aquí están los platillos tibiales, la diáfisis de la tibia, la terminación de la tibia que termina de forma rectangular y da una proyección que es el malleolo medial. Luego está el peroné, que se une proximalmente con la tibia y distalmente también se une con la tibia, y su terminación da al malleolo lateral. Ahora vamos a poner a los huesos del pie. Entonces está el astrágalo, que se articula con la tibia y el peroné. Entonces viene más o menos así el astrágalo. Luego aquí está el escafoides, las tres cuñas, 1, 2, 3 cuñas. Aquí está el cuboides, y aquí se alcanza a ver parte del astrágalo, más o menos así. Y esta parte es esta concavidad, más o menos así. Ahora ponemos los metatarsianos. Primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano, quinto metatarsiano. Ahora las falanges. Primera falange, segunda falange. Solo tenemos dos falanges en el primer tejo. Primera falange, falange intermedia, falange distal, falange proximal, falange intermedia, falange distal, falange proximal, falange media, falange distal, falange proximal, falange media y falange distal. Bueno, más o menos son los huesos del pie. Entonces vamos a poner, aquí nada más ponemos arterias. Empezamos con la arteria poplite. Entonces viene la arteria poplite, que está en la parte posterior de la pierna. Entonces viene de aquí, de la fosa poplite, que es la unión del fémur con la tibia. Aquí viene la arteria poplítea. Ahora la voy a poner punteada porque estamos viendo una vista. Bueno, la pongo aquí. Aquí está la poplítea, pero aquí estamos viendo una vista anterior y esta es una vista posterior. Entonces, la arteria poplítea está puntada porque la estamos viendo por detrás. Y dijimos, esta se divide en dos: en la tibial anterior, que en la tibial posterior, que sigue así posterior, esta es la tibial posterior. Esta es la poplítea, y la tibial anterior, que esta se va al compartimento anterior. Entonces, aquí tenemos bien la arteria poplítea, así, punteada. Aquí se divide en tibial posterior y en tibial anterior. La tibial posterior está detrás, por eso está punteada, y la tibial anterior está, pues, anterior. ¿Y cómo es que llega a estar anterior? Porque, o sea, inicia posterior, pero pasa aquí por la membrana interósea. Vamos a poner la membrana interósea. Aquí hay una apertura en la membrana interósea, entonces pasa la arteria por aquí y ahora queda como anterior. Entonces, paso 1 está la arteria poplítea, que se divide en tibial posterior y en tibial anterior. La tibial anterior originalmente está en la parte posterior, aquí, pero pasa por la apertura
superior de la membrana interósea, quedando ahora en el compartimento anterior. Luego desciende a lo largo de la membrana interósea. Y aquí justo, cuando pasa por la membrana interósea quedando anteriormente, da una rama que es la rama recurrente. Es una rama así. Y esta rama recurrente la vimos en el video anterior, que es una rama que está anastomosa con la red vascular de la rodilla. Y luego tenemos, dijimos, viene descendiendo la arteria tibial anterior y luego se une con la rama perforante de la arteria fibular o de la arteria peronea. Entonces vamos a poner esta arteria. Entonces esta arteria es rama de la arteria peronea, que es rama de la tibial posterior. Entonces aquí está la tibial anterior, la poplita punteada. Dijimos da la tibial anterior, que da su rama recurrente. O sea, esto mismo lo estoy poniendo aquí. Dijimos que continúa la poplita con la tibial posterior. Aquí de la tibial posterior sale la arteria peronea. Igual es en el compartimento posterior. Sale la arteria peronea y una rama de esta es la rama perforante de la arteria peronea. Esta es la rama perforante. Y esta pasa al compartimento anterior por la apertura inferior de la membrana interósea. Entonces, esa es la tibial posterior. Esta posterior, por eso la estoy poniendo punteada, da una rama que es la peronea, igual punteada, y esta da una rama que es la rama recurrente, la rama perforante, viene más así, da la rama perforante que pasa por aquí, por la apertura en la membrana interósea, pasando de estar posterior a ahora anterior, y se une con la tibial anterior. Entonces estaba la poplita, que se continúa con la peronea, con la tibial posterior. Esto está pasando por atrás. Sale la tibial anterior, que se pasa al compartimento anterior. Estaba descendiendo. Aquí posteriormente sale, o sea, en la parte posterior sale la peronea, que da una rama que es la perforante peronea, que todo esto va en el compartimento posterior. Y justo aquí en la apertura inferior de la membrana interósea se pasa al compartimento anterior, y así es como se une con la tibial anterior. Siguiente paso, la arteria va a quedar entre los tendones del tibial anterior, el músculo tibial anterior, y el aductor, y el extensor largo del primer ortejo. Entonces, el tibial anterior, y en el video anterior vimos que se origina de la tibia. Y se inserta en la base de la primera cuña y del primer ortejo. No lo quiero marcar mucho porque se están borrando las arterias, pero así está el tibial anterior, y el extensor del pulgar viene de la tibia y de la membrana interósea. Y se inserta en la falange distal. Entonces aquí hay un momento donde la arteria, aquí
aquí me fui chueca, pero la arteria queda entre el tibial anterior y el extensor largo del primer ortejo. Y luego da dos ramas. En la terminación del pie da dos ramas. Una es la arteria maleolar medial anterior, que esta viene así y pasa posteriormente alrededor del maleolo medial. Y la otra es la arteria maleolar lateral anterior, que pasa posteriormente alrededor del maleolo lateral. Así. Y termina siendo la arteria dorsal del pie, que es aquí donde sentimos el pulsopedio. Entonces, arterias del compartimento anterior, o que le da irrigación al compartimento anterior de la pierna, básicamente es la arteria tibial anterior, que es rama de la arteria poplita, inicia siendo rama inicia posterior, en el compartimento posterior, luego pasa a través de la membrana interósea, quedando en el compartimento anterior. O sea, está más o menos... Está así la membrana interósea y tiene dos aperturas. Esta es la membrana interósea, bueno, así, pero la voy a poner así para que sea más fácil poner la arteria. Está en la membrana interósea, nada más entre la tibia y el peroné, esta parte no cuenta. Viene así la poplita, no la estamos viendo porque está por atrás, viene la poplita, que se continúa con la tibial posterior, que no la estamos viendo, y da una rama que es la tibial anterior, y esta pasa al compartimento anterior, así, pasando en la apertura de la membrana interósea, la apertura superior, está ahí. Esta desciende a lo largo de la membrana interósea, y aquí, en la apertura inferior de la membrana interósea, se une con la rama perforante de la arteria peronea, que esta, dijimos, viene en la poplitea, viene en la tibial posterior, rama de la tibial posterior es la arteria peronea o arteria fibular, y esta da una rama que es la fibular perforante, o la rama perforante de la peronea, que sale aquí y pasa al compartimento anterior, y ya aquí se une con la tibial anterior que venía aquí. La tibial anterior queda entre el tendón del extensor largo del dedo gordo del pie y el tibial anterior, y da dos ramas, la arteria maleolar medial anterior y arteria maleolar lateral anterior, y termina siendo la arteria dorsal del pie.